Amén, paz de Cristo, mis queridas hermanas, en esta mañana, ya tarde, porque ya no es mañana para nosotras, ya estamos en la tardecita. Vamos a abrir nuestra Biblia en Esther. Amén, tengamos la Biblia en Esther, porque el Señor nos va a hablar. Amén. El pensamiento de esta tarde es un ayuno con propósito. Amén. Esther, vamos a hablar de Esther. Esther era una muchacha hermosa de parecer, sencilla, y ella aceptaba los buenos consejos de su primo Mardoqueo. Recordemos que Esther perdió a sus padres cuando era una niña y Mardoqueo era sobrino, o sea, era primo de Esther, fue criada por él. Ella fue elegida como reina por el rey Asuero, entre muchos aspirantes a la corona. Amén. Una amenaza vino a todo el pueblo judío. La amenaza era que todos fueran exterminados y todos los enseres que ellos tenían que ser expropiados. Todos los judíos, cuando escucharon esta noticia, cayeron de rodillas clamando a Dios en ayuno, en oración, ceniza y cilicio. Eran tiempos de mucha incertidumbre. Había un edicto del rey en contra de ellos. Mardoqueo le hizo saber a Esther que estaba en un gran peligro, y aunque ella pensaba que a ella al estar detrás de las puertas del castillo, ella no iba a ser alcanzada, ya que ella nunca había declarado que era judía, había callado sus orígenes, su pueblo. Vamos a ir a Esther 4:13, que nos dice: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y el 14 dice: Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Qué hermosa palabra, qué propósitos tenía Dios para Esther. Yo creo que ni siquiera Esther lo sabía, porque el tío le dice, o sea, su primo le dice: ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Amén. Las palabras de Mardoqueo retumbaron en la cabeza de Esther, porque estaban todos en peligro. No solamente estaba en peligro su tío, no solamente ella, sino que todos los judíos. Recordemos que en ese tiempo el rey Asuero gobernaba sobre 127 provincias. La capital era Susa, pero eran muchos pueblos, 127 cada uno con sus propias lenguas. Pero en esos mismos pueblos habían muchísimos judíos. Entonces eran muchos los que iban a ser exterminados. Así que Esther decía y se dio cuenta que estaba en peligro todo, también su propia vida. Entonces Esther dijo, Esther 4:16, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea que realmente Esther tomó en sus manos esta situación y dijo que sobre ella reposaba también esta petición, porque si ella, el Señor la había llegado, hasta esa hora la había llamado Dios, entendió que el deber de ella era orar y ayunar, buscar el rostro de nuestro Dios en esos tiempos, hermanas, de tanto dolor e incertidumbre.
3 días, con el respaldo de todos los judíos, orando, ayunando, buscando el rostro de nuestro Señor, preparando este tiempo, porque el Señor le había dado este tiempo. 3 días en la presencia de Dios, buscando su rostro, no probando bocado, no apartándose del propósito, que era el de ser salvos, el de poder llegar con vida, porque era amenaza de vida para todo el pueblo judío en ese tiempo. Era una muerte inminente. Cuando estamos en tiempos de angustia y necesidad, debemos buscar la presencia de Dios. Debemos ofrecerle nuestro tiempo a Dios, porque en este tiempo, hermana, lo que menos tenemos, valga la redundancia, es tiempo. Andamos siempre apurados, siempre, porque cada vez, como dice la palabra de Dios, que los tiempos iban a ser acortados. Cada vez, hermano, los tiempos son más cortos. Se da cuenta que usted se levanta y cuando ya se da cuenta ya es noche, porque usted ha hecho cosas y aún así el tiempo no le ha alcanzado. Entonces, en estos días, el tiempo es oro, como decían por ahí nuestras madres y abuelitas. El tiempo es oro. Y ese tiempo nosotros debemos entregarlo a nuestro Señor. Amén. El tiempo es algo precioso, hermanas. Son tiempos de ganancia para nosotras el buscar a nuestro Dios. Porque aunque nuestra carne sufra, porque a la carne no le gusta ayunar ni orar, pero debemos ponerla en sujeción. Amén. Porque lo que nosotros hacemos es un perfume agradable delante de nuestro Señor. Hay un propósito en nosotros y buscamos la respuesta favorable del Señor. Vamos a ir a 2 de Crónicas 7:14. Amén. Que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Si se humillare mi pueblo, quiere decir que es lo que Dios quiere de nosotros, ayuno y oración. Porque el ayuno, hermanas, es humillar nuestra carne. Porque la carne, ¿qué le gusta? Levantarse tarde, comer cositas ricas, descansar en cama, no hacer nada, ser atendida. Eso es lo que a nuestra carne le gusta. Pero cuando uno la pone en sujeción, la carne se humilla. Y eso es agradable al Señor, porque quiere decir que nosotros queremos serle agradable a Él y no a nosotros mismos. Aleluya. Dice: si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Nosotras como hijas de Dios muchas veces desviamos nuestros caminos delante del Señor. ¿Acaso usted no ha sacado un pan de vida y Dios le ha hablado? A mí Dios me ha hablado a través de panes de vida y me ha dicho que mi camino muchas veces no está bien delante de Él. Debemos devolvernos de esos malos caminos y pedirle al Señor visión, sabiduría, inteligencia. Los mejores tiempos, hermanas, que nosotros tenemos espiritualmente es cuando estamos en la necesidad, porque estamos obligados a doblar nuestras rodillas, estamos obligados a ayunar. ¿Acaso usted no ha tenido un tiempo donde se ha sentido enferma, atribulada, con peticiones en su corazón? Se enfermó un hijo, se enfermó un nieto, se enfermó un amigo, una persona querida por nosotros. O tenemos una necesidad, tenemos que cubrir una deuda, no tenemos cómo. O no tenemos trabajo, nuestro esposo está sin trabajo, nuestros hijos pasan tiempos difíciles. A veces no se quieren congregar, a veces los hijos se enredan en negocios del mundo. ¿Acaso eso no nos hace doblar las rodillas delante de Dios cada día?
pero también en ayuno y en oración. Es el tiempo de buscar a Dios. Dios se agrada cuando nosotros doblamos nuestra rodilla y se agrada más cuando ponemos en sujeción nuestra carne, porque sabe nuestra necesidad, pero quiere oírlo de nuestros propios labios. Amén. Aleluya, hermanos. Esta cita bíblica es maravillosa porque nos enseña a buscar el rostro de nuestro Señor, a arrepentirnos de todo lo malo, porque es la esperanza que nuestras oraciones sean contestadas. Porque el Señor dice, porque yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Qué gran palabra para nosotras en este día, hermanas. La oración y el ayuno de Esther fue con un propósito grande y poderoso de salvar a su pueblo de la muerte. Y Dios escuchó las súplicas y contestó las oraciones y peticiones del corazón de Esther, de las doncellas de Esther, de Mardoqueo, de todo el pueblo judío. Amán fue el que se había aprovechado de su cercanía con el rey para planificar la muerte de todo este pueblo. Pero fue encontrado culpable de traición y fue determinado a morir en la horca, que él mismo había preparado para acabar con Mardoqueo. ¿Cómo hace Dios las cosas? Dios estaba esperando el tiempo de Esther, que Esther se volviera a él, porque para ese tiempo el Señor la había llamado. Y qué tiempo hermoso, hermanas, porque ella en su angustia clamó y el Señor la escuchó, no solo a ella, sino que a todo un pueblo. Y todo se le dio vuelta a Amán, que había preparado, dicen, esa horca de 50 metros para matar a Mardoqueo, porque él odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Mardoqueo solo se arrodillaba ante Dios. Entonces nuestros ayunos, hermanas, cuando tienen un propósito poderoso, siempre son escuchados por nuestro Señor. Son recibidos de una manera especial por nuestro Dios. Así que, hermanas, seamos como Esther. Busquemos el rostro de nuestro Señor con un corazón contrito y humillado. Y sobre todo, hagamos siempre un ayuno con propósito. Un ayuno con propósito, hermanas, es el ayuno que Dios escucha, la petición de nuestro corazón. Porque todo tiene que estar también en la voluntad de Él, no nos olvidemos. A veces no podemos pedir y pedir vanamente, sino que tiene que ser todo en la voluntad de Dios. Y todo debe descansar en Él y en su presencia maravillosa. Porque Dios es soberano y Él hace como quiere, hermanas. Él tiene el control de todas las cosas. Todo lo que hay en este mundo le pertenece. Todo, nuestra situación, todo está en sus manos. Pero también dice la palabra del Señor que hubo una viuda que iba sobre el juez injusto todo el tiempo, ¿cierto? Y este juez se aburrió porque la viuda insistía de tal manera, iba todo el tiempo sobre él, insistiendo en esta petición. Y dijo, mejor la voy a escuchar y voy a hacer lo que ella necesita, porque ya estoy cansado de escucharla. Ya no quería escucharla más, entonces el Señor nos trajo ese ejemplo para darnos a entender que nuestra insistencia también sobre un tema en una oración también es muy importante. Porque si le pedimos a Dios, siempre que esté en su voluntad, Dios nos escucha. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanas, y que este pensamiento nos haya servido a todas para que cuando ayunemos y oremos, siempre sea con un propósito. Amén. Dios las bendiga.